Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo crear un componente. En este programa existen miles de componentes ya elaborados. Cada uno de ellos se compone de un dibujo, DWG y de una imagen de extensión PNG. El dibujo es un bloque de AutoCAD que tiene varios atributos, etiquetas y descripciones. La imagen es un icono y podemos construirlo de forma sencilla usando la herramienta Paint que viene con Windows. Para crear un nuevo componente hay que crear un nuevo bloque y un nuevo dibujo, pero para este ejemplo voy a tomar un bloque ya existente y lo modificaré. Cambiaré su descripción, su punto de inserción y su etiqueta que me interesa para construir el nuevo componente. Este nuevo componente que voy a crear es un tablero empotrado. El símbolo de este componente según la norma de símbolos gráficos es el siguiente. Una recomendación importante a tener en cuenta es que los símbolos deben ser desarrollados o reproducidos tal cual lo indique la norma nacional o internacional para símbolos gráficos. No es una buena práctica crear símbolos de acuerdo a nuestro criterio. No hay sanción, pero es similar a comunicarnos usando palabras que no existen en el diccionario. Empezaremos localizando un componente que sea similar al nuevo que vamos a implementar. Vamos a la pestaña de esquemas y en el panel de insertar componentes activamos la función del menú de iconos. En la ventana de insertar componentes, dentro de los símbolos de la IEC, abrimos el grupo de componentes unifilares que se encuentra al final. Luego el subgrupo de misceláneos. Y aquí podemos encontrar el componente denominado carga genérica, que es un rectángulo similar al componente que deseamos implementar. Para modificar este componente, debemos ubicar el nombre del archivo de este componente y la ruta donde se encuentra para modificarlo. Así que nos ubicamos sobre este icono y hacemos un clic derecho. En la ventana de opciones que aparece, seleccionamos propiedades. En esta ventana de propiedades podemos ver la ruta del archivo, el nombre del archivo o del bloque y el nombre de la imagen. Todos los bloques de AutoCAD Electrical se encuentran en una librería, dentro de una carpeta, y dentro de esa carpeta hay subcarpetas con cada norma. La ruta la he dejado en la descripción del video y es la que muestro aquí en la imagen, para que puedan copiarla y pegarla en su explorador. Dentro de esa librería van a encontrar carpetas por cada norma, una carpeta por norma. Vamos a abrir la carpeta IEC y luego la carpeta -1. Buscamos el archivo HD, una vez localizado lo seleccionamos, lo copiamos, control C, y lo pegamos en la misma carpeta, control V. Ahora cambiaremos el nombre y le vamos a poner HTB. La primera letra es porque será un componente de posición horizontal y las dos siguientes letras son de la familia de componentes. Seleccionamos el nuevo archivo y lo abrimos presionando la tecla Enter de nuestro teclado. En este bloque, que ahora se muestra en la pantalla gráfica, vamos a mover las dos descripciones internas hacia arriba. En el atributo familia, hacemos doble clic y cambiamos el código DB por TG. Vamos a repetir el mismo proceso para la etiqueta TAG1 y el origen lo vamos a mover hacia el centro de la parte superior del rectángulo. Y el terminal 2 lo vamos a rotar para que su nombre no interfiera con el sombreado que vamos a realizar. Ahora vamos a la pestaña Inicio. Vamos a seleccionar línea y vamos a hacer una diagonal. Ahora vamos a seleccionar la función para sombrear. Lo vamos a hacer de forma sólida. Vamos al rectángulo y sombreamos la mitad en diagonal según lo que indica la norma. Ahora guardamos y cerramos el bloque con los cambios realizados. Ahora vamos a crear la imagen. Esta debe tener el tamaño de un icono, el cual debe ser de 256 píxeles en ambos lados. Es un cuadrado. Como el dibujo del tablero es un rectángulo, debemos crear un cuadrado que ocupe todo su largo. O sea, el largo del rectángulo va a tener 256 píxeles y el ancho la mitad. Para hacerlo vamos a usar la herramienta Paint de Windows. La abrimos, activamos la función para cambiar el tamaño, seleccionamos píxeles y desactivamos la opción para no mantener la relación entre largo y ancho, pues queremos dibujar un lienzo cuadrado.
En medida horizontal ponemos 256, al igual que en la medida vertical. Hacemos clic en aceptar y el lienzo tomará el tamaño indicado. En forma seleccionamos un rectángulo y lo graficamos dentro del lienzo. De cualquier forma, ahora vamos a hacer un clic sobre los puntos medios para modificar el tamaño hasta que el largo sea del tamaño del lienzo y el ancho de una longitud adecuada. Antes de aceptar la forma, usando las flechas de desplazamiento del teclado, vamos a centrar la figura. Solo debemos hacer coincidir los puntos medios del lienzo y del rectángulo. Ahora seleccionamos una línea y trazamos una diagonal dentro del rectángulo. Para sombrear esta mitad, vamos a herramientas y seleccionamos la función rellenar. Hacemos clic dentro del espacio que queremos rellenar y con ello completamos nuestro dibujo. Finalmente lo guardamos y le ponemos de nombre TG. Con esto ya tenemos el dibujo DWG y la imagen PNG de nuestro nuevo componente. En el siguiente video veremos cómo agregar este nuevo componente para que aparezca en el nuevo menú de iconos y qué consideraciones debemos tener para guardarlo y usarlo en otros proyectos. Así que los espero.